Entre la oscuridad y el huracán, la cruda realidad en Cuba. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Esto es Notiflash. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este video, dale un buen me gusta y déjanos tu comentario. Comenzamos. La vida en Cuba se ha visto profundamente marcada por una serie de desafíos constantes que para muchos simbolizan una especie de huracán perpetuo: crisis económica, falta de suministros básicos y problemas energéticos que sumen a la isla en una oscuridad literal y metafórica. Hoy, la realidad en el país se enfrenta a un nuevo nivel de complejidad, donde la escasez y las dificultades del día a día ponen a prueba la resiliencia de su gente. Crisis energética y apagones generalizados. Los cortes de electricidad en Cuba no son un fenómeno nuevo, pero se han agudizado en los últimos meses. Este año, la situación ha llegado a niveles críticos. A medida que las infraestructuras energéticas envejecen y los recursos necesarios para repararlas escasean, los apagones se han vuelto un elemento cotidiano para muchos cubanos. En algunas regiones, las interrupciones en el suministro eléctrico pueden durar más de 10 horas diarias, lo que afecta no solo a la vida doméstica, sino también a los sectores productivos y servicios esenciales, como hospitales y centros educativos. Los ciudadanos intentan adaptarse a la falta de electricidad con alternativas como linternas, generadores y hasta velas, pero la escasez también afecta a estos recursos, complicando aún más la situación. Escasez de alimentos y productos básicos. Otro aspecto sombrío de la realidad cubana actual es la escasez de alimentos y productos básicos. Las colas para adquirir alimentos son parte de la vida diaria, y muchos cubanos dependen de sus familiares en el extranjero o de mercados informales para acceder a productos que no se encuentran en las tiendas locales. Este problema se ha intensificado debido a la falta de inversión en el sector agrícola y a las limitaciones impuestas por el embargo económico de los Estados Unidos, que impactan severamente la economía. Sin embargo, las políticas internas, la falta de incentivos para la producción local y la burocracia han frenado el desarrollo de una economía autosuficiente, dejando a los ciudadanos a merced de la inflación y el desabastecimiento. Impacto en la salud y la calidad de vida. Las condiciones de vida en Cuba están generando serios efectos en la salud y en el bienestar de la población. Con la electricidad racionada, muchas personas sufren calor extremo en sus hogares, especialmente durante la temporada de huracanes. La falta de refrigeración también afecta la conservación de alimentos, aumentando el riesgo de enfermedades. La falta de medicamentos esenciales y el deterioro de los hospitales complican aún más la situación, especialmente para aquellos con enfermedades crónicas. El personal de salud trabaja con recursos limitados, y los medicamentos básicos son difíciles de encontrar. Ante esta situación, muchos dependen de familiares en el extranjero que envían medicamentos y productos médicos. La resiliencia de un pueblo en medio de la adversidad. A pesar de la sombría situación, el pueblo cubano ha mostrado una notable capacidad de resiliencia. Desde iniciativas comunitarias hasta redes de ayuda entre familiares y vecinos, los cubanos encuentran formas de sobrellevar las adversidades diarias. La creatividad y el ingenio que muestran en su día a día son testimonios de un espíritu fuerte que no se rinde fácilmente. Sin embargo, la incertidumbre crece, y muchos se preguntan cuánto tiempo más podrán resistir bajo estas condiciones. Con un panorama incierto en el horizonte, los cubanos siguen esperando que llegue un cambio, uno que pueda iluminar una vida que actualmente se encuentra sumida en la oscuridad de una tormenta sin final visible.
Cuba vive en una economía de guerra. Así de contundentes fueron las autoridades de la isla a principios de julio. Escasez de alimentos, precios disparados, cortes de electricidad y una población en declive. La situación se asemeja mucho a la de otros países que sufren un conflicto bélico, pero en este caso no hay hostilidades. ¿Cómo ha llegado Cuba a semejante crisis económica? ¿Y qué posibilidades tiene de reflotar su maltrecha economía? Cuba atraviesa su peor crisis económica al menos en 30 años. Para algunos expertos es peor incluso que la sufrida en los 90. Desde 2020 los cubanos han padecido la caída de los salarios, el deterioro de los servicios públicos, una inflación galopante, apagones continuos. El Producto Interno Bruto se contrajo en 2023 hasta un 2%, según el gobierno cubano, con lo que la economía sigue aún por debajo del nivel prepandémico. Quizás, si es que tuviera que resumir en una sola frase una crisis que es muy compleja, la respuesta sería que Cuba está mal porque el COVID les golpeó tan duro como a muchos países de América Latina, pero no tuvieron la capacidad ni la flexibilidad para recuperarse luego de esa caída. Hoy vemos que el ingreso por habitante de Cuba está por debajo de lo que estuvo antes de la pandemia. O sea, en los últimos 5 años, los cubanos en promedio se han empobrecido. La producción agrícola ha caído prácticamente en un 7% si analizamos cifras del 2016 a cifras del 2022. La producción cubana, la economía cubana ha caído anualmente en un 2%, Paco, y esto es utilizando cifras que da el mismo gobierno cubano. O sea, si tomamos esas cifras que el régimen cubano da por ciertas, el descenso económico ha sido de un 2% anualmente desde el año 2016 al año 2022. La producción industrial también ha caído. Si tomamos cifras, por ejemplo, del año mediados de los años 80 y lo que estamos viendo hoy, la producción industrial cubana ha caído casi en un 57%. Los datos son alarmantes. Cuba produce mucho menos que antes y no tiene dinero para importar. El resultado es la mayor escasez de alimentos y productos básicos desde el colapso de la Unión Soviética. Tomemos como ejemplo la producción de azúcar, el producto más emblemático de Cuba. Durante cientos de años fue el pilar de la economía cubana. No solo fue el principal producto de exportación, sino también la piedra angular de otra gran industria nacional, el ron. Pues bien, la producción de azúcar se ha desplomado de los más de 8 millones de toneladas métricas en el año 1985 a apenas 350.000 toneladas en 2023. Una cifra con sabor amargo que bien refleja la situación de escasez que sufre la isla. La gravedad de la situación en Cuba es evidente por un hecho que es emblemático. Cuba alguna vez fue el principal productor de azúcar del mundo. ¿Alguna vez soñaron en Cuba con producir 10 millones de toneladas de azúcar en un año? Ahora, lo trágico es que se espera que en el 2024 la producción cubana de azúcar sea un poco más de 300.000 toneladas, lo que ni siquiera le alcanza para su consumo interno. Todo indica que Cuba tendrá que importar azúcar en este año. O sea, se ha manejado tan mal la economía cubana que ni siquiera han podido mantener esa industria que era tan emblemática, tan tradicional, tan antigua en Cuba. Hoy son deficitarios en azúcar. Y lo mismo que ocurre en el rubro del azúcar pasa con casi todos los productos que produce Cuba: plátanos, cítricos, café. ¿Y qué ocurre cuando la oferta de un producto es mucho menor que la demanda? En efecto, que los precios se disparan. La inflación ha sido un azote para la isla desde que se implementó en 2021 la llamada Tarea Ordenamiento, una fallida reforma económica y monetaria que pretendía aumentar salarios y pensiones y que en la práctica disparó la inflación haciendo disminuir el poder adquisitivo de los cubanos, hasta tal punto que hoy en día el sueldo mínimo estatal apenas alcanza para comprar un cartón de 30 huevos, unos $6. Y llenar el tanque de un auto cuesta más que un salario medio estatal. Cuba está viviendo una inflación de 1000%, 500%, 600%, los dan otros economistas internacionales. O sea, es la segunda inflación más aguda de América Latina después de Venezuela. La inflación tiene que ver mucho con las políticas monetarias. Una de las medidas que ellos tomaron en el año 2021 fue aumentar los salarios. Pero ¿qué pasa? La inflación, cuando
La inflación se da cuando hay mayor dinero en la calle, mayor dinero circulando con mayor rapidez que la disponibilidad que hay de bienes y servicios. Entonces, a existir mayor dinero en circulación, pero no existir suficientes bienes y servicios para suplir esa demanda, entonces se da la inflación. De una de las medidas que ellos tomaron equivocadamente, como muchas de estas medidas económicas, fue aumentar los salarios en el 2021, pero no se aumenta la producción. Y si tú aumentas los salarios, hay más dinero para poder comprar, pero no hay mayor disponibilidad de productos, no hay inversión de mayores bienes y servicios de producción. Entonces no hay escasez. Y esta escasez también lleva de la mano la inflación. Por supuesto, el gobierno cubano culpa de la escasez y de esta espiral inflacionaria al bloqueo y sanciones estadounidenses. Cuba ha estado bajo un embargo comercial estadounidense durante los últimos 60 años. Pero la medida más devastadora llegó en 2021, cuando Donald Trump añadió a Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En los meses siguientes, tras adoptar esta nueva sanción, numerosas empresas extranjeras retrasaron pagos, cancelaron exportaciones e importaciones, así como cualquier plan de inversión en la isla. Pero los expertos matizan el impacto de estas sanciones. Hay que entender que el régimen cubano lleva viviendo con esto, como te decía, desde mitades de los años 80 y ha creado toda una estructura a nivel internacional precisamente para evadir las sanciones comerciales y el embargo. O sea, esa es una de las estructuras más sofisticadas que tiene el régimen cubano. La Unión Soviética también creó muchas de esas estructuras en algún momento. Entonces, Cuba tiene mecanismos para salir y para evadir estas sanciones. Pero incluso, aunque no esté en la lista de países que patrocina el terrorismo, ¿cómo logras insertarte en el mercado internacional si tú no logras producir lo suficiente para exportar? Tú no puedes echarle la culpa al bloqueo si ni siquiera eres capaz de producir azúcar que te la podrían comprar los chinos, los canadienses, los mexicanos o los vietnamitas. No hay cómo echarle la culpa de todo al bloqueo. Ahora, el bloqueo sí es una herramienta muy cómoda para el gobierno de Cuba, es decir, la culpa no es de nuestro mal manejo, sino de los norteamericanos, imperialistas, todo ese discurso que hemos vivido en América Latina. Pero además del comercio, lo cierto es que uno de los sectores más afectados por las sanciones y que ha sido tradicionalmente una gran fuente de divisas en la isla es el turismo. El turismo en Cuba no levanta cabeza desde la pandemia. El gobierno cubano aspira a alcanzar este año los 3,2 millones de turistas, lo cual significaría una mejora frente a los 2,7 millones de 2023, pero quedaría aún muy lejos de los 4,6 millones de turistas de 2019. El mayor mercado emisor natural de turistas hacia Cuba debería de ser Estados Unidos, a apenas 150 kilómetros de distancia. Pero las sanciones dificultan cada vez más los viajes entre ambos países. Sanciones que no solo afectan al mercado estadounidense. Valga como dato que desde la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, a 300.000 europeos les ha sido denegado en Estados Unidos el visado rápido, más conocido como ESTA, precisamente por haber visitado previamente Cuba. Si a esto le unimos la escasez y poca variedad de alimentos en los buffets y restaurantes de los hoteles, los continuos apagones en la isla o la dificultad de alquilar un auto a causa de la falta de combustible, no es de extrañar que los turistas internacionales se decidan por otros destinos caribeños más pujantes, como República Dominicana o México. El problema con el turismo es que, si bien Cuba resulta barato para los extranjeros, también para el turista es confuso que existen varios tipos de cambio, que le hacen difícil entender cuáles son los costos que está enfrentando cada turista y porque además la competencia de turismo de playa en el Caribe es fuerte. Si una persona quiere disfrutar las playas del Caribe, se puede ir a República Dominicana o a México, donde la infraestructura es mucho mejor, donde los vehículos no se quedan sin combustibles, donde no hay apagones y donde no escasean alimentos u otros productos que un turista espera encontrar en cualquier sitio al que va. Es decir, el clásico turista que va a la playa, hay una altísima probabilidad que se olvide de llevar, no sé, desodorante. En México o en República Dominicana sales y en el primer supermercado o en la primera farmacia de la esquina consigues eso. En Cuba no necesariamente, y a veces tienes que irte a almacenes especiales para turistas. Entonces no
si bien tiene unas playas que son un paraíso, necesitas mucho más que simples playas paradisíacas para atraer turistas. Caída del turismo, escasez de alimentos, inflación, sanciones, son solo algunas de las causas que hemos mencionado ya para explicar la grave crisis que atraviesa Cuba. Pero hay otra que, sin tener nada que ver con la isla ni con decisiones del gobierno cubano, está afectando y mucho a la economía del país. Nos referimos a la crisis que también padece Venezuela. Tras el colapso de la Unión Soviética, principal benefactor de Cuba durante el siglo pasado, Venezuela se convirtió en el gran aliado de la isla y sobre todo en el principal suministrador de ayudas económicas que llegaron a representar el 20% del PIB cubano. Pero la grave crisis que también padece Venezuela desde hace ya varios años ha hecho caer el intercambio comercial entre ambos países, así como el suministro de petróleo, dejando al gobierno cubano sin ayuda exterior. El gran problema de Cuba es que ha perdido a sus clásicos benefactores. Hasta fines de los años 80, la Unión Soviética ayudó muchísimo a la economía cubana, tanto comprando sus productos a precios preferenciales como proveyéndole de todo tipo de productos, equipos, maquinarias, etc. Luego, Venezuela reemplazó a los soviéticos como protector de Cuba, pero con la actual crisis es imposible pensar que Venezuela pueda seguir ayudando a los dictadores cubanos. Incluso es muy poco probable que Rusia pueda dedicar recursos a Cuba si tiene que financiar su invasión a Ucrania. Es decir, que Cuba no solo padece su peor crisis económica, sino que además esta le viene en el peor momento cuando sus aliados tradicionales no pueden ayudar. Como resultado, en lo que llevamos de año, la extrema pobreza ha alcanzado ya el 89% de la población cubana, según un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La única opción para muchos es abandonar la isla. Entre 2022 y 2023, un 18% de la población huyó de Cuba, casi 2 millones de personas. Un panorama desolador para la recuperación y futuro económico de la isla. Esto es tener menos gente y la gente que pierdes suelen ser un poco más educados que el promedio. Esto es para cualquier país muy grave porque no importa cómo veas la economía, el factor económico más importante para el desarrollo de un país siempre serán los seres humanos, y si pierdes ese factor de producción, estás perdiendo el futuro en muchos casos. Un apagón masivo en Cuba y que está llevando al límite a los habitantes de la isla. 4 días ya sin corriente, Dios mío, y es un abuso por los niños. Yo tengo niños de 3 meses, no hay luz, no hay agua, no hay nada. El gobierno cubano anunció que estaba restableciendo paulatinamente el servicio, pero aún quedan millones de personas sin electricidad. Los apagones no son nuevos en Cuba, pero una situación de esta magnitud no se vivía desde 2022 y en esta ocasión fue por el paso de un huracán. Y según están advirtiendo las autoridades cubanas, el restablecimiento de la energía podría complicarse por los efectos de la tormenta tropical Oscar. Entonces, ¿qué está pasando? La isla quedó en total oscuridad desde el pasado viernes por una falla en la central Antonio Guiteras, que es la principal del país. Millones de personas están sin electricidad, muchas sin agua, clases suspendidas y sin poder trabajar, crisis en hospitales y servicios básicos limitados y dificultades para acceder a internet y las comunicaciones por celular. El pan hay que venirlo a buscar porque la panadería está rota. Son millones y millones de problemas que tenemos y ninguno se resuelve. El Ministerio de Energía dijo que la central había sufrido una desconexión total del sistema nacional, lo que dejó automáticamente a unos 10 millones de personas sin servicio eléctrico. Durante el fin de semana se intentó reconectar la red, pero hubo otras 4 fallas generales que complicaron el retorno a la normalidad del servicio, o al menos al punto en el que se encontraba antes del apagón del viernes. Tengo el teléfono apagado, el refrigerador, mira cómo lo tengo. Todo echado a perder, lo poquito que tengo, mira, no hay agua, la única agua que tengo es esta. El portal independiente cubano Periodismo de Barrio reportó que además del colapso de la central principal, la Unión Eléctrica también había informado de averías o mantenimiento en otras centrales termoeléctricas. También reportó que unas 54 centrales de distribución estaban fuera de servicio porque no tenían combustible. En La Habana se reportaron varias protestas de personas que se quejan de que este apagón viene a complicar aún más su vida en medio de la profunda crisis que ya vive la isla. Esto está en decadencia y cada vez más apagones y más apagones. Esto está ya a punto del colapso entero. Acostumbrado a pasar toda la vida porque no podemos hacer otra cosa y no podemos estar comentando mucho porque no queremos problemas con la justicia. Tú sabes que ahora aquí no se puede estar hablando mucho.
La red eléctrica de Cuba lleva años afectada. Economistas cubanos que analizan la situación afirman que se debe a la falta de mantenimiento, planificación e inversión. ¿Y qué dice el gobierno de Miguel Díaz-Canel? Que las fallas de los servicios básicos, de la infraestructura y del suministro de insumos es consecuencia del embargo económico total impuesto por Estados Unidos desde la década de 1960. Según el régimen cubano, el gobierno no tiene posibilidad de disponer de suministros de combustible para que el sistema eléctrico pueda operar y se está apoyando en la ayuda de gobiernos de México, Colombia, Venezuela y Rusia, entre otros países. Pero aquí también hay otra razón que podría explicar este último apagón, y es que estos países que han sido tradicionalmente proveedores de petróleo a Cuba redujeron significativamente sus envíos a La Habana este año. Según informa la agencia Reuters, Venezuela, por ejemplo, redujo a la mitad sus entregas de combustible subsidiado, mientras que México, que es otro proveedor frecuente, pareció haber cortado los flujos de combustible antes de las elecciones presidenciales de 2024. En la región, no solo... Vamos a conocer detalles a esta hora. Nuestra corresponsal, Fabiola López, nos amplía. Fabi, contigo. Hola, ¿qué tal, Saray? Un gusto en saludarte de La Habana. Bueno, tú has dado bastante información en realidad de lo que está sucediendo por aquella zona. Lo importante es que se multiplica la solidaridad y se multiplica también el trabajo para recuperar esta región que ha sido devastada y de qué manera. Después del paso de Óscar, el presidente ha dicho que el pueblo de Guantánamo no está solo ni abandonado y que Cuba está en función de ello. Ya hablabas tú de las 4.000 afectaciones en viviendas, pero también hay afectaciones importantes en la agricultura. 75.000 latas de café en Maicí se perdieron. 3.502 hectáreas de cacao fueron devastadas. Como sabes, los lugares más golpeados fueron Maicí, Imías, Baracoa y San Antonio del Sur. Ayer el presidente estuvo en esos lugares para dar orientaciones, para dirigir las labores de recuperación. Ahora está haciendo otros recorridos por acá, por el occidente del país, anda por Artemisa ahora, pero bueno, dejó allí también a importantes dirigentes del país dirigiendo toda aquella situación. Dijo que había apoyo total de recursos. La prioridad hoy en el país es esa zona oriental. Hay alimentos, agua, brigadas de especialistas eléctricos, contingentes de trabajadores eléctricos de diferentes provincias trabajando allí, brigadas médicas para lo que haga falta. Van a estar llegando, además de alimentos y medicamentos, también brigadas constructoras para que se trabaje en lo dañado en cuanto a la comunicación vial, porque hay todavía poblados que están incomunicados. La industria alimentaria va a enviar ayuda a Guantánamo, o están enviando ayuda, 11 toneladas de productos para los damnificados de Guantánamo. También la empresa de bebidas y refrescos de Las Tunas ha estado enviando camiones de refrescos y concentrados. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias han establecido un puente aéreo para llevar alimentos a Imías y Guantánamo. Estas vías de estos lugares quedaron cortadas por las inundaciones a causa del huracán. Pero bueno, el huracán devastó todo aquello, pero también bien grande es el huracán de ayuda que está teniendo lugar ahora. 600 jóvenes de todas las provincias se han inscrito en brigadas para ayudar allí en lo que sea preciso. Saraí, una embajada cultural de 50 trabajadores de la cultura, miembros de los instructores de arte, hermanos Saiz, de los instructores de arte, José Martí, de la Brigada de Instructores de Arte, y también de la Brigada de Hermanos Saiz, que son, como bien conocen, los jóvenes intelectuales y creadores del país. También están haciendo donaciones y apoyando de manera espiritual y también material en lo que se necesite. Han ido para allá, también bajo la coordinación de la Central de Trabajadores de Cuba. Se han estado enviando camiones de donativos al pueblo del pueblo tunero a estos lugares de Guantánamo y de estos lugares afectados. También pequeñas y medianas empresas privadas han estado apoyando igualmente. Por su parte, se trabaja también en la recuperación eléctrica en Guantánamo. Se trabaja en la línea de Moa a Baracoa. Mañana debe tenerse el servicio en Baracoa y después debe llegar a Maicí. Eso es lo que ha dicho el director de la Unión Eléctrica. El domingo se debe llegar con las líneas de 33 kV a Maicí, y en la capital de San Antonio del Sur ya tiene corriente. Se ha dicho eso. El director de la Unión Eléctrica dijo que en todos los lugares están los recursos necesarios para eso y los profesionales también capacitados. Yo quería, antes de terminar, decirte cómo está el pulso de los internautas que están
hablando en el ciberespacio de lo que se está haciendo en estos lugares. Hay, bueno, a propósito de esta situación de emergencia también energética que hemos tenido, hay por ejemplo una cibernauta, Daniela Pacheco, que ponía en su cuenta en X, mientras lo de Cuba lo pintan como un gran fracaso del socialismo, los apagones en Ecuador sí son pura cosa técnica. Lo cierto es que Biden continúa perpetuando la guerra criminal contra la isla. Y otra cibernauta, Yareli Reyes, decía: tras el devastador paso del huracán Oscar, un poderoso esfuerzo de reconstrucción y esperanza. Frente a la adversidad, la gente de Guantánamo se levanta con el apoyo del gobierno y sus máximos dirigentes. Díaz-Canel lo ha dicho, no están solos ni abandonados, Cuba está en función de ustedes. Así le decía esta cibernauta a los guantanameros y eso es lo que está sucediendo. Esfuerzo, mucho trabajo y también esperanzas en que se va a salir adelante en esta zona que ha sido brutalmente devastada por el huracán Oscar. Así es, Fabiola, quiero resaltar y que me cuentes también cómo se ha estado trabajando en el apoyo directo para aquellas familias, decías, en temas de electricidad, en temas de recursos allí, pero también sabemos, así lo decía la presidencia de Cuba, que se han establecido la mayor cantidad de recursos para que aquellas familias que han quedado con sus viviendas casi destruidas tengan acceso, tengan espacio donde llegar, y eso es un tema importante porque demuestra el nivel de solidaridad y de preparación que tiene la isla en la mayoría de los casos para enfrentar este tipo de fenómeno meteorológico. Sí, así es. Bueno, ya los recursos están garantizados. A veces hay problemas para los accesos a los lugares, pero se ha dicho que están todos los recursos garantizados. También en el caso de la electricidad, que está la capacitación, o sea, las competencias de los profesionales que están trabajando en esos lugares. Y lo importante es que están principales figuras del gobierno y del Estado allí dirigiendo in situ, además de, por supuesto, las figuras del territorio, los dirigentes del territorio están dirigiendo lo que se está haciendo, cuantificando en el lugar donde se ha podido tener acceso, todo lo que está sucediendo para distribuir de manera equitativa, priorizar a las personas más vulnerables, a los niños, a los ancianos. Eso siempre se hace, como sabes, Saraí, en este tipo de situaciones que se crean cuando los huracanes impactan de manera importante en estos lugares. Y bueno, también la solidaridad, por supuesto, muchísimas personas se han sumado, hay instituciones, organismos, está la Unión de Periodistas de Cuba, también está la Unión de Jóvenes Comunistas, también los CDR en diferentes puntos de todo el país. Por ejemplo, los CDR, que es la organización de masas más amplia del país, tiene lugares donde se recogen estas ayudas para llevar a todos los lugares. O sea, que a pesar de que, por supuesto, ya lo decías, el país es bloqueado y hay dificultades en momentos como este, la ayuda entre cubanos es fundamental. Y por eso hay esa esperanza de que se resolverá más temprano que tarde esta difícil situación. Continuando con Cuba, los ciudadanos viven por estos días una situación excepcional, marcada por una emergencia energética debido al colapso del sistema eléctrico nacional y a la llegada de Oscar, un huracán que después de estar en tierra durante 26 horas, salió como tormenta tropical y dejó graves afectaciones. Telesur salió a buscar el rostro humano de la tragedia y Fabiola López tiene la historia. Las imágenes quedan para el recuerdo. Fueron días inolvidables de una situación excepcional que llevó a muchos al límite. Cuba vivió a oscuras unas largas 72 horas. Angustia, desesperación, incertidumbre, escepticismo. Pero también convicción y creatividad. Así se veía La Habana después que se logró reconectar el sistema eléctrico nacional. Telesur salió cámara en mano para retratar el momento que parecía increíble y encontró historias como la de Leonardo, de solidaridad y resiliencia. Con la gran incertidumbre no sabíamos cuándo íbamos a tener la electricidad, muchos ya no teníamos teléfono, empezó a surgir la voz de vamos a hacer una cardosa colectiva, vamos a hacer una cardosa colectiva. Muchos alimentos ya, el peligro de echarse a perder, ya, y bueno, todo el mundo puso de su parte. Durante estos días en las redes hubo de todo. Fake news, protestas, compromiso, odio, esfuerzo, intentos de hechos vandálicos, muestras de solidaridad. Pero ¿cuánto se parece el mundo virtual a la realidad? Para regalar la comida, que no la quiero echar a perder. Sí, hay gente molesta, hay gente inconforme, hay gente que no comprende también porque tuvimos un momento que perdimos la comunicación completa en el país. A mí me llama la atención que yo por la mañana me levantaba y abría Twitter y yo veía las tendencias y me llamó la atención que las tendencias que estoy viendo son tumba el bloqueo,
con Cuba no te metas, fuerza Guantánamo por la situación tan difícil que está teniendo ahora la región oriental del país con el azote del huracán Óscar. Estoy en grupos donde la gente dice, no, me acaba de llegar la luz, vengan acá a cargar los móviles, vamos a hacer una cardosa. En fin, han habido varias iniciativas, la gente también pidiendo que ahorren, pero bueno, dentro de todo también han habido, o sea, ciertos como mensajes más bien de odio, incluso gente que a mí me asustó en un inicio ver que comparaban la situación de Cuba con la situación de Gaza. Reflexionando un poco más, caigo en que al final los culpables van siendo los mismos, ¿no? A los dos países, las fuerzas internacionales que les bloquean la ayuda que pudiera hacer que mejoren, y los que están matando en Gaza son Estados Unidos e Israel principalmente, ¿no? Con el apoyo de las grandes potencias imperialistas. El recorrido de Telesur también incluye a La Habana Profunda. Este es el panorama que exhibe hoy el reparto Vieja Linda en el municipio Arroyo Naranjo, uno de los lugares donde tal vez con más crudeza se vivió el apagón que sacudió a esta isla y algunos creyeron interminable. ¿Cómo sobrevivió estos días usted con gas? Mal. ¿Qué hicieron, por ejemplo? ¿Cómo resolvieron? No había comida, no había nada. Última persona para los ¿No comiste esos días? No he comido porque no tenía nada que comer. ¿Cómo hiciste todos estos días así? Comiéndome pan con aceite. Algunos dicen que Vieja Linda es un barrio marginal, pero sus habitantes aseguran que es un barrio donde se desborda la alegría. Natalia cuenta a Telesur que en momentos difíciles como los de estos días, aquí no faltó la solidaridad. A través del proyecto Familiar Vida, que dirige desde hace 15 años, brindó ayuda a los vulnerables y organizó actividades para que los niños no estuvieran expuestos a las preocupaciones de los adultos. No nos van a vencer por hambre, no nos van a vencer por las más elementales necesidades, porque el pueblo de Cuba siempre ha sido una sonrisa en plena crisis de octubre. Esta es nuestra crisis de octubre y vamos a vencerlo así. No hay que pensar todo lo que tengo y tengo poquito es para mí. No, si entre más tú das, más te llega. Lo que hacemos es lo cotidiano del pueblo de Cuba, del verdadero pueblo de Cuba. Dice que en algunos lugares hubo alguna inconformidad y salieron a las calles. Aquí que esto es un barrio que algunos tildan de problemático, ¿pasó algo así? Para nada. Bueno, no pudimos saber nada de eso, primero porque no teníamos luz ni conexión. Pero aquí no pasó eso. Si se mueve una caldera es para compartir una caldosa y para compartir un poquito de arroz amarillo con averigua. Y si se mueve un cubo es para compartir el agua. Para eso se mueven nuestras calderas y nuestros cubos. Y la cuchara es para comer caldosa. Aseguran los expertos que la desconexión completa constituye el peor incidente posible en el sistema eléctrico de cualquier país. Cuba lo resolvió en 90 horas con 37 minutos. Fabiola López, Telesur, La Habana. Y en casa de la hermana Julia, en lo alto de una casa, pudimos salvarnos de milagro. Ustedes ven todos estos niños que están aquí y todas estas personas que estamos aquí. Salimos nada más con la ropa que teníamos puesta. A dura pena el río se metió en el hogar. Todo se lo ha llevado, todo lo tenemos perdido, estamos mojados. Aquí está, a ver, ¿cómo usted se llama? ¿Cómo dejó su casa? Media, más de media de agua. ¿Y la suya? Cuando yo salí de mi casa me daba el agua encima de la rodilla. Ahora en estos momentos debe estar más alta porque el agua sigue subiendo. Pero yo le doy gracias a mi Dios porque por lo menos hemos salvado la vida. Amén. Aquí estamos todos reunidos en este pequeño cuarto en lo alto. Tuve que dejar el motor, todo el río se metió dentro de la casa, acabó con colchón, acabó con todo. Nos dejó nada más con la ropa que tenemos puesta. Y gracias a esta varona, quien nos ha acogido aquí. Julia, ¿qué puede decir? Tiene un corazón muy grande para Ella se emociona y llora, pero nos ha salvado aquí su hogar. Hemos llegado aquí, cada cual ya ve aquí como están los niños. El niñito que se llevaba el río. Y aquí, tráelo para acá, aquí un niñito, el río se lo llevaba y lo cogieron de milagro, cogieron a ese niño, ya el río se lo llevaba por las calles. Aquí van a traer a este niño. Se llevaba el río. Bueno, mira, aquí está el niño, se lo llevaba el río.
todas las personas detrás de él corriendo, la mamá, ¿cómo le da gracias a Dios porque pudiste salvarlo? ¿Cómo fue? ¿Cómo se te despegó ese niño a ti de la mano? ¿Cómo el río te lo quitó? Estaba fuerte el río y me lo arrastraba. Amén. Le doy gracias al Señor porque Él siempre está con nosotros. Dios te salvó. Mi cuñado llegó y me ayudó. Eso fue gracias al Señor. Ay, sí, que bien. escuchó mi clamor en medio de esa desesperación. Todo lo hemos perdido, todo nuestros materiales, todo, cama, ropa, todo, papeles, todo, hemos perdido todo, todos los alimentos. Estamos aquí al azar, estamos aquí a la providencia divina. Este barrio que se encuentra en esta situación, él fue lo más pobre. Bueno, evidentemente ahí tenemos imágenes que nos están llegando desde Guantánamo. Esto es la noche en la cual estaba sucediendo el paso de este huracán Oscar. Recordemos, entró como huracán por aquí. Al otro día, esto fue lo que este pastor encontró en su iglesia. Y sí, hay una crisis. Miren ustedes cómo ellos estaban abandonados. Ahí no estaba la dictadura. Ahora ellos que están vistiéndose bonitos y con sus trajes verde olivo planchados y limpios, y que luego dan 2 manos y 3 besos y 4 abrazos, y la gente estaba en la pobreza. Ellos no vieron este desastre ni les importa tampoco este desastre. Miren lo que encontró este pastor de esta iglesia al día siguiente. Cuando Le habla el pastor de aquí de San Antonio, el pastor Ebenezer. Esta es mi vivienda. Salimos de aquí a dura pena. Mire ahí, el agua llegó hasta arriba, nos agarró y apenas pudimos salir, casi nos ahogamos. Hay mucha gente ahogada en este lugar. Mira el río como está destruido. Todo está bajo las aguas. Mira el motor bajo las aguas. Todo está destruido. Aquí estamos en mi casa. Todo está nadando aquí. Los cuartos, los colchones, todo se echó a perder. Todos los papeles, todo. No se ve muy bien, pero todo es agua. El río se metió aquí y destruyó todo. Ahora esto forma parte de una gran laguna. No podremos vivir más en este lugar porque ya esto forma parte de una laguna. A dura pena pudimos salir, hay gente ahogada aquí, hay personas que se ahogaron, gente que eran vulnerables, se han perdido la vida. Y mire cómo está la casa, y ya pasó de las aguas, pero mire cómo quedó todo bajo una laguna. Mire todas nuestras cosas, la cosa de comer, no tenemos nada. Nos quedamos nada más con la ropa que tenemos puesta arriba. Todo lo hemos perdido, todo. Ya ven las cortinas, hasta donde llegó el agua, era de arriba. Esa es la marca del agua, todo lo mojó, todo se destruyó aquí. Estamos a la intemperie, estamos sin hogar, estamos sin nada. Miren los bancos aquí, cómo quedaron. Y ahí están las imágenes de este destrozo. Por supuesto, tanto usted como yo vimos que el dictador cubano Díaz-Canel pues visitó precisamente estas zonas afectadas. Y uno de estos cubanos se les enfrentó. Lo ha publicado Radio y TV Martí. Y uno de estos cubanos le dijo, miren esto como quedó esta zona, señores. Estamos nada más con lo que tenemos puesto, sin nada. Y este celular nada más. Estamos en una condición pésima. Y en el nombre de Jesucristo estamos solicitando ayuda. Ayuda para poder nosotros ver cómo sobrevivimos a esto. Ver cómo sobreviven a esta desgracia y a este desastre humanitario es lo que están solicitando. Una ayuda que no va a venir de una dictadura que durante años, durante décadas se ha olvidado y no le importa este pueblo. Vamos a ver este encuentro que tuvo el dictador cubano Díaz-Canel, precisamente con pobladores de Guantánamo, donde uno le dijo, nos dejaron abandonados, nos dejaron solos. Tuve que rescatar a personas de la hipotermia. Y ustedes escucharon la palabra de este pastor cuando les dice que hay más personas ahogadas. Hasta el momento la cifra oficial de muertos es tan solo de 7.
Ojalá que no suba. Ojalá que no suba. Y un dolor muy grande por cada una de las vidas que se perdió, incluido la menor, una niña de 5 años y su madre de 31, además de ancianos. Vamos a escuchar cómo este cubano le reclama al dictador Díaz-Canel y le dice que el régimen los abandonó. Con todas las medidas para evacuarnos. Nos dejaron solitos allí 29 niños. Yo tuve que evacuar a mis 5 niños, por poco nos van. Allí el gobierno nos dejaron allí evacuados y nos abandonaron, no había nadie para rescatarnos. Aquí en la escuela especial, 29 niños, yo mismo tuve que rescatar a esos niños con hipotermia. A ustedes se trajeron a la escuela especial precisamente por evacuación. Y ellos dijeron que iban a dejar un equipo. Lo que pasa es que aquí el fenómeno sobrepasó. Sí, sobrepasó, pero ellos dijeron que iban a dejar un equipo ahí para rescatarnos en caso de que el río se metiera. Y nos dejaron allí. Yo tuve que rescatar a esas personas gracias a otros. La justificación del dictador era, no, es que esto no sobrepasó. El tema es que ustedes no estaban preparados sencilla y llanamente, porque no les importaba. Y estas personas, si ustedes con electricidad no estaban preparados, imagínense cómo estaba este pueblo, sin conocimiento de lo que venía para encima de ellos. Y así han quedado. Personas que lo perdieron absolutamente todo. Familiares que aún no han podido hablar con los suyos en Imías, en comunidades de San Antonio del Sur. Barrios extremadamente pobres. Esta es la Cuba olvidada por esa dictadura. Miren esto, hasta donde llegó este taburete. Lo dejó arriba. Mire hasta dónde trajo los asientos. Todo está así. Todo está así. Y evidentemente duelen mucho estas imágenes. Y duelen mucho sobre todo sabiendo que lo que usted pierda en Cuba quizás jamás lo recupere. Ese colchón que se le mojó, esa carne que se le echó a perder, esos plátanos que ve en el piso, ese refrigerador, ese televisor. Todavía hay personas en Cuba desde el año 2008 esperando una solución a sus casos. Todavía hay personas que lo perdieron todo en el 2008 y que no han tenido absolutamente nada. Y lo peor es que la ayuda humanitaria, porque ahora podríamos decir, vamos a ayudar a nuestro pueblo. Ellos no te permiten que tú envíes ayuda que no controlen ellos. Y, como lo hemos reportado en muchísimas ocasiones, ellos se aprovechan incluso de la ayuda internacional que luego venden. Así de descarada, de cínica es esa dictadura. Cuba duele y lo peor es que desde aquí hay un sentido de impotencia, porque usted no puede ayudar con libertad a ese pueblo. No nos podemos organizar y enviar esas ayudas porque luego ese video, esa ayuda, no llega a quien tiene que llegar o a donde usted quiere que llegue y se reparte en la manera en la que ellos lo quieren repartir. La realidad de un pueblo que a esta hora sufre, la realidad de un pueblo ahora sumido en esta miseria aún mayor. Y hasta aquí el video. Muchas gracias por vernos. Déjame tu comentario y no olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el video. Hasta un próximo video.